Bueno, buenas noches. Realmente muy agradecido por la invitación y también por todas las presentaciones anteriores. Creo que me parece que todos podemos estar muy contentos de lo que hemos escuchado. Y me parece que estaba bien dejarlo hablar primero a Diego. No era por un tema de ningún tipo de jerarquía ni cosa por el estilo, sino sencillamente porque Diego es un estudioso, como acaba de quedar demostrado, de los temas agrarios, y mi especialidad no es en particular los temas agrarios, y si no se dieron cuenta, ya se van a dar cuenta de que yo soy de aquellos que nunca se subieron a un tractor. No sé si se acuerdan de aquella expresión de Mujica referida a un urbano como yo. Y yo creo que si ustedes podrán pensar, acá viene la visión del urbano, ¿no? Y seguramente tienen razón. Es muy probable que lo que yo vaya a dar es una visión muy urbana de este tema, pero la razón por la cual yo acepté estar acá es porque creo que podía intentar poner, además de abordar el tema específico agrario, de poner el tema agrario en un contexto más general. No necesariamente demasiado histórico, porque el hombre dijo que iba a hablar de historia y nos dio una clase de historia. Yo quisiera tratar de abordar esta coyuntura especial que estamos viviendo con este conflicto del campo, tratando de hacer una trenza entre tres cuestiones. Una de la cual yo ya estoy aburrido de hablar, que son algunas características estructurales de la economía uruguaya. La segunda es la existencia, si se quiere, de dos grandes visiones del país que yo creo que han ido transformándose todo el tiempo, pero que de alguna forma una y otra vez tienden a reaparecer. Y la tercera es un aspecto de de la economía política. La economía política vinculada a una de las características de las que yo voy a mencionar, estructurales del país, que son el problema de los ciclos económicos, ¿no? Algo de lo que yo hablo demasiado, pero el problema es que la realidad, creo que una y otra vez me dice, tenés que seguir hablando de eso, porque están ahí, se nos clavan en los ojos los ciclos económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características estructurales de la economía uruguaya? Que nosotros históricamente crecemos relativamente poco. No somos horribles, ¿no? No estamos en África, pero estamos bastante peor que los países desarrollados. Y a lo largo de los 130, 40 años que tenemos de estimaciones de producto per cápita, tenemos una decadencia permanente. Hoy tenemos un PIB per cápita que es el 30, 40, 35% de los países desarrollados. Antes teníamos un PIB per cápita que era 60, 70% de los países desarrollados. O sea, no estamos cada vez peor, ¿no? Vivimos mucho más, tenemos un ingreso mucho mayor, nuestro nivel de vida es mucho mejor, pero en términos relativos al potencial de la época histórica nos va cada vez peor, ¿no? Esa es una característica que hace que muchos estemos, a veces conformes, a veces disconformes. Pero ¿de qué depende eso también? De que nosotros tenemos estos enormes ciclos económicos que todavía los tenemos. Este es un poco más amortiguado, pero los tenemos. Ustedes recordarán, Uruguay, crisis, 1873, caída, crecimiento. Uruguay, crisis, 1913. Uruguay, crisis, 1929. Uruguay, crisis, 1955. Uruguay, crisis, 1981. Uruguay, crisis, 2002. Y ahora, después de una década de muy rápido crecimiento, tuvimos un cimbronazo bastante fuerte y ahora estamos, ya no estamos en aquel crecimiento y vamos a ver cómo nos mantenemos sin una crisis muy profunda. Entonces, esa es una característica que hace que a nosotros eso nos vuelve locos,
nos vuelve locos porque cuando nosotros estamos en periodos ascendentes tendemos a creer que las cosas van a seguir y las cosas después caen. Eso es un componente crítico de nuestra historia y que yo creo que el problema es que siempre tenemos la memoria corta, siempre tenemos la ilusión de que eso ya no va a pasar. Y el tercer tema, bueno, estos son las características. ¿Y estos ciclos de qué dependen? Dependen de esto que todos sabemos, que somos un país que tiene una especialización productiva muy orientada a los bienes primarios, que tenemos unos pocos bienes primarios, que los precios de los bienes primarios y las demandas fluctúan enormemente y nosotros absorbemos muy fuertemente esos movimientos. Y yo creo que es claro que cuando los precios de los bienes primarios aumentan, se generan esas enormes rentas que no son un producto de nuestras capacidades necesariamente, que son en buena medida absorción de precios internacionales, pero que obviamente si a eso le sumamos un rápido cambio tecnológico, la renta va a tender a aumentar, porque los precios están dados por los productores marginales están peor que nosotros, y a nosotros se nos crean importantes oportunidades. Y lo que Diego nos acaba de mostrar es cómo algunas empresas tienen poder monopólico sobre algunos productos, insumos, y son capaces a través de esos mecanismos de absorber esa parte de la renta. Recordemos de que antes de que estuvieran las transnacionales, también teníamos nuestras propias clases que controlaban todos esos insumos, que le daban al productor a precios impresionantes y que también por esa vía de tener semillas, de tener insumos, se apropiaban en otras coyunturas históricas de esos beneficios. Yo entonces no quiero desarrollar mucho más esto, yo creo que son cosas más o menos sabidas. El otro tema es las diferencias sociales y las miradas de futuro que hay en el país. Y yo no tengo más remedio, y luego les pido 1000 disculpas, me van a criticar por ser muy simplista, pero acá no hay más remedio por tiempo de simplificar un poco. Pero yo diría, han habido dos grandes miradas del país y de su desarrollo y de su futuro. Y a mí me gusta hablar del concepto de la fisiocracia. La fisiocracia es aquella mirada del mundo, de la sociedad, que sostiene que la vida económica, que el único sector que realmente es capaz de producir riqueza es el sector agropecuario, es la tierra. Aquella historia de que la madre tierra y el padre trabajo juntos son los únicos que crean riqueza. Y que todo el resto de la sociedad no hace otra cosa que consumir la riqueza auténtica que se produce en el ámbito de los recursos naturales. Y de ahí viene la palabra productor. Productor es el que produce y el productor es rural. Los demás sectores no son productores, son de alguna forma distintas modalidades de consumo de la riqueza natural producida en el sector agrario. Esa doctrina hoy, así tal cual, no la defiende nadie. Pero que yo creo que sobre esa doctrina muchos sectores de nuestra sociedad han construido una visión del país, ¿no? El Uruguay con el agro crece o con el perece, el destino manifiesto del Uruguay es la producción agropecuaria, y todo intento de ir para otro lado va a ser un intento que en definitiva lo que va a hacer es quilmar el potencial de los sectores que realmente pueden producir la riqueza. Obviamente que en esto hay muchísimos sectores sociales diferentes, y obviamente que aquí están aquellos que tienen realmente poder y control de los recursos naturales, y hay otros que tienen poder y control sobre un pequeño recurso natural y lo único que les queda es el poder y control de su propia fuerza de trabajo. Yo no estoy diciendo acá que toda la gente que piensa de esta manera son todos iguales, tienen intereses comunes. Pero yo creo que hay otra visión de país que ha persistido durante mucho tiempo y que cree que, en definitiva, el desarrollo económico y social consiste en
elevarse por encima de las restricciones de los recursos naturales y construir formas de vida que en definitiva van mucho más allá de comer y vestirse, que se basa en el consumo de bienes de diversos tipos, de servicios culturales, educativos, en definitiva, implican una enorme diversidad de las capacidades productivas y de los bienes y servicios que producimos para satisfacer nuestras demandas de vida. Y eso supone un enorme proceso de transformación económica y social, que puede ser más o menos progresista, pero supone un proceso que todos conocemos, que es un proceso de industrialización, de desarrollo de los servicios, y que reduce, de hecho, en el empleo y en el producto, el rol del sector agropecuario primario a nivel mundial. Eso lo vemos por todos lados y lo sabemos. Obvio que nosotros podemos pensar en nuestro país como aquel pequeño lugar del mundo que se limita a producir ese tipo de bienes para todos los demás. Pero yo creo que hay mucha literatura al respecto que nos muestra que si nosotros nos quedamos en eso, cercenamos mucho nuestras capacidades de producir. Entonces, cuando yo digo que hay un modelo, una visión de país que propone una transformación económica social importante, de ninguna manera estoy diciendo que esa transformación supone el sacrificio, la explotación, la marginalización, ni nada por el estilo del sector agrario. Tú estabas mencionando hoy que una de los periodos más exitosos en materia de industrialización del país, que fue el Uruguay de la posguerra, el llamado neovallismo de Luis Valle, fue un periodo en el que lo dijiste, tuvo una enorme expansión de la producción agropecuaria, se estimularon muy diferentes sectores agropecuarios, el arroz, el azúcar, la remolacha azucarera, la caña de azúcar, los oleaginosos, el trigo, en fin, una enorme cantidad de complejos agroindustriales fueron estimulados, se controló el precio de la semilla a los productores, se les daba precios mejores a los pequeños y medianos productores. Y es cierto que yo me llamo Luis porque vengo de una familia vallista y nací el día que Valle ganó las elecciones, pero no me considero vallista y no digo esto porque esté haciendo una defensa de Luis Valle, porque creo que ese modelo tuvo enormes fracasos y debilidades, pero lo que quiero decir es que cuando ha habido en este país visiones de una transformación, no se hicieron a expensas de la producción agropecuaria, sino que integrando de manera significativa al sector agropecuario a un proyecto de cambio que obviamente suponía siempre algunas transformaciones importantes en las estructuras de poder. Entonces, tengamos estas dos miradas, tengamos las tendencias de largo plazo. Entonces vamos al tercer punto de la economía política de los ciclos económicos, y tengo miedo de irme muy largo, voy a tratar de acortar lo más posible. Pero yo digo, cuando vienen estos ciclos económicos, ¿no?, que tienen implicancias enormes, porque cuando vienen los ciclos de alza, no es solo que hay más plata, no solo que hay más para repartir, sino que esos ciclos nos ponen en determinadas trayectorias. El otro día me explicaban, por ejemplo, cómo en este último ciclo de auge del precio de la leche, los tambos entraron a una dinámica de decir, bueno, vamos a aumentar la producción, porque el precio está muy alto y podemos soportar mayor inversión, podemos soportar combinar la pradera natural con otro tipo de alimentación que es más cara, pero como los precios van en alza, nos metemos en eso, nos mecanizamos, hacemos una trayectoria tecnológica que supone que los precios están ahí, que los podemos bancar y que nos pueden dar con cierto aumento de productividad, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando después cae el precio? Todo ese paquete se nos desintegra. Ese paquete no es sustentable. Y ahora hay mucha gente vinculada al mundo de la lechería que están tratando, hace un par de años, creo que tienen para más, tratando de reinventar, investigar cómo se puede volver a un modelo mucho más sustentable que vuelva a basarse y a desarrollar la base forrajera natural, la pradera natural, que ha sido históricamente un poco la base de competitividad de este sector.
Entonces digo, estos ciclos no solamente tienen una implicancia inmediata a ver quién se queda con la plata, sino que también hay decisiones, hay trayectorias que después muchas veces terminan ser muy difíciles de revertir sin conflictos. Entonces yo digo, supongamos ciclos, fase de auge. Entonces digamos que en la fase de auge los que están al frente son los agraristas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene la crisis? Los chicos empiezan a pelearse. A todos aquellos que en el momento de auge se beneficiaron, porque los auges generan mayores precios, mayores oportunidades, se expande el consumo interno, se expanden las oportunidades, ampliación de la inversión, todo el mundo está contento. Pero cuando viene la crisis, se achica el margen, se achican las rentas y los problemas distributivos aparecen. Y ahí vienen los radicalismos. En la crisis de 1913 el vallismo se radicalizó fuertemente. En la crisis de 1929 el vallismo se radicalizó fuertemente y muchos sectores agrarios apoyaron esa radicalización. Pero en ambos casos después triunfó una contrarreforma, el Alto de Viera, la dictadura de Terra. ¿Qué pasó en el modelo del neovallismo, este que hablábamos? Enormes precios internacionales, una renta diferencial enorme. ¿Quién se apropió esa renta? ¿Los estancieros? No, los estancieros se llevaron una muy buena parte. Y hubo aumento de productividad. Y permítame, Piñeiro, después le muestro mis series desde 1908 de la renta agraria. Y son unas series muy elocuentes, porque justamente muestran cómo aparece y desaparece la renta agraria y cómo aparece y desaparece de la discusión y de la lucha política la renta agraria. Y cómo algunos sectores agrarios en algún momento están defendiendo su renta y en determinado momento se vuelven muy radicales porque la renta desaparece. Y ese radicalismo de los ganaderos, y me fui un poco al diablo, pero cuando viene la crisis de la sustitución de importaciones, la caída de los términos de intercambio, era el Estado el que se había apropiado a través de los tipos de cambios diferenciales y había fomentado un conjunto de actividades agropecuarias, industriales, de servicios. Cuando se fue eso al diablo, ahí se rompió todo el pacto en el momento que todos más o menos se llevaban su parte y ahí vino el ruralismo, ¿no? Vino el ruralismo que fue de los líderes, ruralismo del cual salió el Pepe Mujica, fueron de los líderes de la reacción contra el modelo industrialista. Y también vimos luego antes del rentabilidad muerte, a la caída de la dictadura, la renta de la tierra prácticamente desaparecido. Los ganaderos se fueron a las cuchillas contra la dictadura, estaban por la devaluación, la tablita los damnificaba fuertemente y se volcaron a un bloque que iba en contra del modelo. Y en el 2000, como tú dijiste, lo de rentabilidad o muerte, también vivimos un momento de extrema liberalización, de pérdida de ingresos para estos sectores y se radicalizaron mucho. Y yo creo que Mujica fue, digamos, la persona que sustanció esa adhesión de muchos sectores agrarios a un modelo diferente de transformación. Entonces, a lo que voy es que estas fuerzas, entre un modelo histórico más transformador, llamémosle, industrialista o de servicios, que se junta con muchas políticas de redistribución, y el otro modelo, se llevan a veces a los sectores agrarios de un lado para el otro, los apoyos de distintos sectores agrarios de un lado para el otro en distintas coyunturas. Entonces, yo creo que a nadie le puede caber dudas de qué lado de los modelos estoy yo, y creo que a mí me gustaría reflexionar, para terminar, un par de cosas sobre las autocríticas que debe hacer este modelo del Frente Amplio, ¿no? Porque si bien el Frente Amplio
suponía que estaba del lado de un proceso muy transformador de las estructuras productivas y también de las estructuras poder y distributivas, lo cierto es que, como acaba de mostrar Diego, no lo dijo con esas palabras, pero el modelo productivo del Frente Amplio no fue tan transformador de las estructuras y a su vez terminó fortaleciendo una nueva forma de gran poder económico en el sector agropecuario, más allá de que haya tenido al mismo tiempo muchas políticas redistributivas y como dijo Erterreche, políticas muy importantes hacia la agricultura familiar e intentos mediante el Instituto de Colonización de revertir esa situación. Pero yo creo que el tema de la cuestión agraria lo tenemos, el viejo clásico tema de la cuestión agraria, a mí me sigue perturbando, ¿no? Yo no sé cuál es el modelo claramente de la cuestión agraria. Y yo creo que reflexionando sobre algunos problemas que tenemos y que tienen vinculación con la plataforma de los autoconvocados, ¿no? Si miramos esto de la distribución a gran escala, el tema distributivo es terrible, porque nosotros cada vez que tenemos una buena coyuntura, hay una expansión de actividades. El Frente Amplio hizo la reforma fiscal, aumentó la cobertura y la recaudación en el sentido de limitar la evasión y generamos un montón de recursos para hacer buenas políticas. El problema es que si nosotros no transformamos la gallina de los huevos de oro, nos encontramos recurrentemente ante el hecho de que vamos a comprometer más gastos de los recursos que tenemos. Y ahí aparece el famoso tema del déficit fiscal. Y ahí aparece el famoso tema de las tarifas. Entonces, si acá no somos enormemente cuidadosos del gasto público, si no cuidamos la eficiencia del gasto público, y si no tenemos capacidad de anticipación de los ciclos, nos vamos a encontrar con estas situaciones donde, a pesar de un enorme esfuerzo de transformar la matriz productiva, no podemos bajar las tarifas porque hay que seguir recaudando tarifas para enfrentar el déficit fiscal. Entonces, en esta situación es claro que la gente del campo que dice yo tengo menos beneficios de esto o yo accedo a menos a estas cosas, yo estoy pidiendo que me bajen las tarifas y estoy pidiendo que de alguna forma el Estado sea mucho más eficiente, que me devuelva mejores servicios. Leí hoy un artículo que me encantó de Ramón Gutiérrez, donde él muestra justamente que para la agricultura familiar desmontar el Estado es una demencia, porque es decir, el Estado ha jugado un rol importante y es una red de contención y puede jugar un rol importantísimo. Pero es claro que cuando viene esta demanda general de bajen el costo del Estado, es obvio qué sectores de esta lucha histórica que estamos hablando son los que prevalecen. Y también el tema de la devaluación es realmente una locura, porque ¿cómo puede devaluar un país como Uruguay? ¿Qué podemos hacer para devaluar? Emitir más moneda, aumentar los precios internos, devaluar nuestra moneda. ¿Y qué pasa si nosotros generamos una expansión monetaria interna, generamos este aumento de los precios domésticos? Eso no es nada neutral. Eso es lo que se pide para generar una enorme redistribución de la riqueza y los ingresos. Esa es una estrategia de redistribución. Yo recuerdo en los años 60, cuando se pedía la devaluación, siempre se identificaba la devaluación con los intereses de los ganaderos y no con intereses populares. Entonces yo creo que el tema del tipo de cambio real es un tema real, es un tema verdadero al que nos enfrentamos. Pero el tema de la devaluación, las demandas de devaluación no nos conducen a ningún lado. Y a mí realmente me sorprende encontrar, hablando de atraso cambiario, a firmes defensores de la tablita en los años 70. Realmente me cuesta mucho hacer ese cierre. Y yo creo que en buena medida el problema que tenemos nosotros, a mí me encantaría poder tener una política macroeconómica que tuviera un tipo de cambio mucho más favorable
al sector exportador y mucho más favorable a que las industrias nacionales pudieran competir mejor con las extranjeras. Pero no veo mucha posibilidad de hacer nada por el estilo, y yo creo que a la larga la forma que podemos tener de lidiar con este tipo de cambio es realmente diversificar la estructura productiva. Que no tengamos una economía que esté tan separada entre un sector exportador sumamente acotado, con muy pocos vínculos con el resto de la economía, y un sector, es decir, tener una base exportadora mucho más amplia, mucho más enraizada en el conjunto de la economía. ¿Qué más? Muchas cosas, pero la voy a dejar por acá. La verdad, este tema es apasionante. Yo sé que esto es muy entreverado, muy abstracto a veces para tirar estas líneas largas, pero también creo que cuando enfrentamos este tipo de problemas tan álgidos y que realmente están en el corazón de mucha gente, tenemos un poco la obligación de tomar un poco la distancia, de mirar la película un poco más grande y ver en qué contexto se insertan estos procesos. Gracias.